Conferencia diaria por la contingencia de salud con el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Dr. Manuel Enrique de la O. Cavazos, en el cual habla Dr. Guillermo Elizondo, radiólogo internista de la UANL, en que platica sobre los hallazgos por imagen y sus avances para poder detectar el COVID en el conjunto con los demás criterios para determinar la presencia de COVID-19 en una persona. Guillermo Elizondo, para que él haga una excelente presentación. Es un catedrático muy brillante, para que le pongan atención lo que se está haciendo en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un proyecto de inteligencia artificial, donde a través de la inteligencia artificial es un modelo que se va a implementar en Nuevo León y en todo México, donde a través de la radiografía de tórax pueden decir este paciente tiene sospecha de tener COVID. Adelante, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias, doctor Manuel de la O. Compañero Manuel, le voy a decir varias veces seguramente, secretario de Salud. Y sí, efectivamente, el doctor de la O me pedía que platicara con ustedes sobre cuáles son los hallazgos, si podemos poner la anterior, cuáles son los hallazgos que se ven por imagen en los pacientes que tienen COVID. Y recuerden que la parte de imagen, porque seguramente a través de las redes y demás se han informado bastante sobre el papel que juega las radiografías y la tomografía computada, el TAC, como lo conocemos aquí, para no nada más el diagnóstico, sino el seguimiento de los pacientes que tienen esta enfermedad, que es el COVID. Acuérdense que el diagnóstico de esto no depende de una radiografía ni tampoco de un TAC. El diagnóstico de esto es un conjunto de valoración clínica. Acuérdense que se necesitan criterios epidemiológicos y criterios clínicos para llamar a un paciente sospechoso, así como lo ha mencionado el doctor de la O en otras ocasiones, y la confirmación es a través de una prueba que es el famoso PCR, que ustedes han escuchado muchas veces y que ahorita se está haciendo en Nuevo León en una forma prácticamente a toda la población que cumple esos criterios de sospechoso. Pero la otra parte es la que tiene que ver con los estudios de imagen, porque ha habido bastantes preguntas y a nosotros nos llega ahí en el hospital en particular mucha pregunta sobre cuándo debo de hacerme una radiografía y si tengo que ir a tomarme una radiografía, un TAC, etc. Entonces la idea del doctor Manuel de la O es que transmitamos cuál es la evidencia científica sobre el uso de estos métodos de imagen. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, solo para recordar por qué nos afectamos a nivel pulmonar por este virus, ¿ok? De todo lo que se sabe, lo voy a resumir muy prácticamente, pues el COVID es la enfermedad, el virus es el que se llama el SARS. Así como, por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, así el virus es el SARS y la enfermedad es el COVID. Entonces, el virus entra a través de, como ustedes ya lo han escuchado, a través de los ojos, la nariz y la boca, y queda prácticamente en las mucosas y sobre todo queda un par de días, 3 días a nivel de la faringe. Por eso ustedes ven que el muestreo que hacen en la Secretaría de Salud es a través de unos hisopos en la nariz y hasta la faringe. Una vez que está ahí, el virus empieza a migrar y llega a través de la tráquea y los bronquios hasta los pulmones, la parte donde están esos saquitos que son los que hacen el intercambio de oxígeno que se llaman alvéolos. Ahí es donde el virus, porque esos alvéolos tienen un receptor, que las coronitas, los piquitos del virus llegan a esa parte de ahí, el receptor lo integra y es como se produce la reacción inflamatoria. Esa reacción inflamatoria hace que entonces la distancia que hay entre los eritrocitos, entre los glóbulos rojos en la sangre y el oxígeno dentro del alvéolo es tanta que la oxigenación entonces no se da. Y nosotros lo que podemos ver, si me pasas la siguiente, en una radiografía es justamente ese proceso inflamatorio de los alvéolos. Ustedes ahí tienen 3 radiografías. La de su izquierda es una radiografía normal de tórax. La de en medio es una radiografía de un paciente que tiene COVID leve.
O sea, es un paciente que tiene diagnóstico de COVID, pero de los que la Secretaría de Salud aquí y en todo el mundo manda a su casa. ¿Okay? Y el otro es un paciente, el de su derecha, que tiene una enfermedad más extensa, ¿okay? Una enfermedad grave. Entonces, la verdad es que probablemente la enfermedad, el paciente de la derecha, todos veamos que hay muchas áreas blancas y fácilmente identificables. Si me pasa la siguiente, por favor. Pero en el paciente de en medio si me regresas una, es muy difícil identificar dónde realmente está, si no eres experto, si no eres radiólogo, dónde está la alteración. Pero este paciente en particular se le hizo TAC, y el TAC, que es la siguiente, vemos cómo donde están las flechas rojas, ahí se alcanza a identificar esa parte blanca, así como un vidrio de esos despulidos así que están en los baños, así que no podemos ver a través de él perfectamente, ese vidrio deslustrado, así se llama ese signo. Eso es muy típico de los pacientes que tienen esta enfermedad. La que sigue, por favor. Esta es una tomografía, es un TAC, son cortes que hacemos así como si fueran axiales, como si cortáramos un pan Bimbo, y vemos cómo se ve el paciente, en particular los pulmones por dentro. El que tienen a su izquierda alcanzan a ver que todas esas áreas negras que se ven ahí son los pulmones normales y las rayitas blancas son las arterias y venas que hay en los pulmones. Vean cómo el paciente que está en medio, donde están las flechas, ya se alcanzan a ver en lugar del área negra algunas áreas así como parchadas de nubes, de ese infiltrado que yo les decía, y que esa es la inflamación de los alvéolos, es lo que es una alveolitis. Y vean cómo el paciente que progresa y que tiene una enfermedad grave tiene mucha más afección a nivel pulmonar. Entonces, eso es el espectro de lo que nosotros vemos en los pacientes que tienen esta enfermedad del COVID. Me pasa la siguiente, por favor. Entonces, estas son recomendaciones de una sociedad internacional, que es la Sociedad Fleischner, que es una sociedad que solo se dedica a enfermedades, a patologías del tórax, en imagen. Y estas son las recomendaciones, son las últimas recomendaciones, se publicaron esta semana, ¿sí? las más recientes, sobre qué es lo que debemos de hacer. Estoy hablando aquí, como ven en la diapositiva, en pacientes que ya están diagnosticados de COVID, es decir, que ya tienen su PCR positivo. Fíjense cómo en estos pacientes que son asintomáticos y que pueden ser la mayoría, como ya se ha repetido varias veces aquí por el doctor Manuel de la O, en estos pacientes no está indicado que vayan a hacerse una radiografía. ¿Sí? No tienen que ir a hacerse, no va a cambiar absolutamente nada de su tratamiento y del que tienen que estar en su casa con ciertas medidas que ahorita vamos a revisar. Cuando el paciente tiene síntomas leves, que es muchos de los que nosotros voluntariamente vamos y decimos, ¿sabe qué? Háganme la prueba porque yo traigo fiebre, traigo tos, dolor de garganta, dolor torácico, que es bastante típico de esta enfermedad, o además estuve en algún área que pues ahorita ya es prácticamente en todas partes, pero originalmente decir pues es que yo vengo de Nueva York o vengo de Italia o de España, pues ese era uno de los factores epidemiológicos que hacía como un criterio para sospechoso. Esos pacientes que tienen datos leves tampoco está indicado que se hagan un TAC o una radiografía. No tienen que salir de su casa para hacerse un estudio, no van a cambiar las cosas. Cuando tenemos pacientes que ya tienen más síntomas, como está ahí, y que ya están en tratamiento, que están graves, es en esos pacientes, básicamente estoy hablando de aquellos pacientes que ya requieren oxígeno o que ya están con intubación o en terapia intensiva, es en eso, y por ende prácticamente están en un hospital, es en esos pacientes en los que están indicados los estudios de imagen aquí. Pase la siguiente, por favor. Hay situaciones particulares, porque yo sé, me lo han preguntado y a todo nuestro equipo ahí en el departamento de radiología. Preguntas como, oiga, y si no tengo TAC, ¿qué me puedo hacer? Pues si no tienes TAC, te puedes hacer una radiografía. El TAC es mejor, pero si ya necesitas, si ya tienes cambios, como yo les dije, la indicación, es decir, moderado o grave, muy seguramente vas a ver cambios en una radiografía también. ¿Okay? Si el paciente ya está intubado, no es un paciente que tenemos que estarle haciendo radiografías todos los días. Es un paciente que va a hacer seguido su evolución
clínicamente por los estudios que se le hagan de laboratorio y sobre todo la oxigenación que recibe ese paciente. Pase la siguiente, por favor. Yo sé que esta es una gráfica muy especializada y con muchísimos números, pero se las comparto porque hay demasiadas preguntas en las redes y que nos hacen a nosotros, a los radiólogos en general en el país, sobre lo que pasó en China. ¿Sí? Esta es una gráfica que se publicó hoy en la mañana, ¿okay? Es un artículo que está apenas para publicarse. Pero lo que quiero enfatizar aquí es básicamente en China, y eso mucha gente lo sabía o se informó, de que la manera como se hacía el diagnóstico era con TAC, incluso que el TAC era mejor que el PCR. No es la situación aquí. Si ustedes ven ahí, China es el último país que está en la lista ahí y tiene una prevalencia, es decir, el número de casos que tenemos en este momento de 39. Quiere decir que de 100 personas, 39 tienen enfermedad, cosa que no es el caso aquí. Vean los otros países, Taiwán, Corea, incluso Estados Unidos. Entonces, en países como México, en donde el número de casos que tenemos por población no llega a ser cercano al 40 o arriba del 30%, no está indicado, porque vean ahí va a salir negativo en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces no es útil, ¿okay? No se trata de decir voy a hacerme un TAC, no está indicado. Pase la siguiente, por favor. Bien, de lo que comentaba el doctor Manuel de la O, que estamos trabajando en el Departamento de Radiología del Hospital Universitario, gracias al apoyo del doctor Adelmiro Pérez Rodríguez, y de todos los residentes y estudiantes que estamos pues trabajando en conjunto, les presento este paciente que tuvimos, donde vean la radiografía del medio, ya la vieron, o sea que prácticamente dices, híjole, si no me hubieran puesto la que sigue, no hubiera, en el TAC no hubiera visto lo que tiene este paciente, ¿sí? Realmente. Pero eso es la capacidad que tienen nuestros ojos. Si nosotros, estas imágenes que ya son digitales todas, me pasa la siguiente, por favor, la mandamos a un algoritmo de inteligencia artificial que ya tenemos desarrollado ahí en el hospital, que ya es una realidad. Estamos trabajando con muchas instituciones del país, inclusive de América Latina. Desarrollamos un algoritmo para la detección de patrones, ¿sí? de afección pulmonar en radiografías, no en tomografía, en radiografías en pacientes que tienen COVID. ¿Cuál es la idea principal de esto? La idea es de que de tomografía y demás existe mucha información, pero en México, nuestra realidad y en muchas áreas de América Latina, la manera como nosotros hacemos el diagnóstico y lo que tenemos más accesible en todas partes es la radiografía de tórax. Entonces, la Secretaría de Salud vamos a trabajar juntos y todos esos centros COVID que tomen radiografías vamos a pasarlas aquí para ir alimentando este algoritmo y que de alguna manera apoye inmediatamente a los médicos que están en ese lugar, que están en esos lugares atendiendo pacientes. Si esos pacientes llegan, se les toma una radiografía y son compatibles con esto, ¿sí? Si nos manda una alerta este sistema, pues hombre, creo que esos ya van a ser dirigidos hacia los hospitales o centros específicos que la Secretaría de Salud, o en el caso de nosotros en el Hospital Universitario, tenemos ahí. También en el departamento, el que sigue por favor, pues hemos trabajado